La Mega, buenas noches. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, Dani, hablas con el profe. Profe, milagro en oírlo en Cali, ¿no? Hermanos, dime. Usted está en Cali, ¿cierto? No, acá en Bogotá, Dani. Ah, Muchas ganas de ir a visitarlos un día de estos, hermano. hágale, que usted tiene Ya, muchas ya, ya. historias. Alístese hartas historias y todo, y bienvenido. Viene y Me nos... siente muy fiel desde hace muchos años, hermano. Muchas gracias, profe. Bueno, no, cuando venga, alístese unas buenas historias y nos las cuenta aquí en vivo. Bueno, profe, pues bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Y qué nos quiere contar esta noche? Pues primero, Dani, deseándote un feliz año, hermano. Usted sabe que, pues de alguna manera u otra, todos somos oyentes de ustedes y de alguna manera u otra, pues les logramos coger un poco de aprecio, ¿no? Ya que ustedes nos acompañan en las noches, nos alegran en el día, pues yo los escucho ahorita en el día pues porque estoy trabajando, entonces hay veces que en las noches no los puedo escuchar, pero ahí por la app siempre me hacen reír mucho. Y pues no, Dani, deseándote lo mejor este año, usted sabe que es una buena persona, hermano. Muchas gracias, profe. Bueno, entremos en Tengo lo una historia, paranormal. Dani, Adelante. que me pasó ahorita en diciembre. Había querido llamar anteriormente, pero bueno, a veces las comunicaciones no dan. Imagínate, Dani, que aquí en mi casa, eso fue como hacia el 12 de diciembre, yo llegué tipo 12:10 de la medianoche, Sí. por allá al cine, llegué súper tarde, y pues yo guardé mi automóvil, lo cerré el parqueadero, y me entré a mi cuarto. Cuando me fui a cepillar, me estaba cepillando en el lavadero, cuando escuché un grito. Era la voz de mi mamá, pero anteriormente... ¿Su mi mamá está viva. ya falleció, profe? No, mi mamá está viva, afortunadamente. Ok. Y, Yo escuché el grito de mi mamá, pero imagínate, Dani, que hace como unos 10 años yo también escuché la voz de mi mamá que me llamaba aquí en mi casa, pero cuando yo me acerqué al cuarto no era nadie, o sea, mi mamá estaba durmiendo. Entonces ese día cuando yo escuché ese grito de mi mamá, pues yo me acordé de esa vez que mi mamá me llamó, pero que no era nada, entonces no puse con mucho cuidado. Entonces en ese mismo instante me entró como un miedo, se me empezó como a poner la piel de gallina, o sea, sentí mucho susto, tanto que de tanto afán yo me entré de una vez a mi cuarto, o sea, yo no terminé, o sea, me cepillé súper rápido y me entré al cuarto. Y pues empecé a orar, porque pues yo soy muy creyente, empecé a orar, hice una oración porque tenía mucho miedo. Bueno, la historia pasó así, al otro día me levanté normal y mi mamá, yo ya estaba en vacaciones, mi mamá estaba en la cocina y ella siempre me daba el tinto de por la mañana. Cuando yo le dije, madre, imagínese que anoche pues me asustaron. Y mi mamá me dijo, ¿qué? Y luego, ¿qué le pasó? Pues mami, escuché un grito suyo, pero pues como la vez pasada se acuerda que yo le comenté lo que había pasado, pues yo no me acerqué al cuarto. Entonces mi mamá llamó a mi sobrina y le dijo, sí, es que anoche yo grité. Pues imagínate, Dani, que mi mamá gritó porque ella vio una persona, ella me dice, yo no le pude ver la cara, yo solo le vi como el tronco hacia los pies, o sea, solo le vi los pies y traía un pantalón amarillo. Esa persona se me lanzó y empezó a atacarme, como a lastimarme, como a quererme hacer algo. Y ahí fue cuando yo grité. Pero pues como nadie vino, como yo grité porque yo sabía que usted estaba en el baño, usted se estaba lavando los dientes. sí. Porque mi mamá cuenta todo, o sea, es muy raro, Dani, porque no sabemos si fue un sueño, pero mi mamá empieza a contar desde el momento en que yo llegué, mientras que abrí el parqueadero, mientras que guardé el carro. Entonces ella me dijo, yo no fui a levantar porque yo no me puedo quedar dormido hasta que usted no llegue. Entonces, cuando ella escuchó que yo llegué, ella quiso levantarse, abrir el parqueadero, ayudarme a guardar el carro, tú sabes, por la seguridad, mientras que uno entra, todo alguien que le está acompañando es bueno, pero yo no pude. Entonces mi mamá dijo, esa persona venía con usted. Yo lo vi, o sea, pues mami, no fue un sueño. Me dijo, no, porque yo vi cuando usted entró el carro, cuando usted guardó, cuando usted hizo todo. Y yo, pues es una historia así que queda uno como Con la duda. con la duda, porque no se sabe al fin qué pasó. Dani, ella me cuenta paso a paso todo lo que yo hice desde que entré a mi casa. Entonces uno queda ahí como, ¿qué habrá pasado? Ya esos días estuvimos muy asustados, pues porque, pues imagínate, la intentaron como atacar y pues fue una fuerza sobrenatural que uno nunca como que se espera que pase. Muchas gracias, Dani, y un abrazo y feliz noche. Profe, Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
Habla con Jason. Jason, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega, cuéntenos su historia. Muchas gracias. Primero que todo, pues felicitarlos por el excelente programa y agradecerles pues, por atender mi llamada. Sí. Bueno, pues tengo dos historias. Una, pues contarles que pues en mi familia pues somos muy dados a ver cosas, a escuchar cosas, a sentir cosas, como a los presentimientos, todas estas vainas, ¿sí? Cuando usted habla de su familia, puntualmente a todas las generaciones, o puntualmente usted y su esposa y su hijo, o usted y sus papás. Más que todo a unos primos, a mi hermana y a mi persona. Ok, o sea, como a los primos. Sí, y más que todo como los que vienen detrás mío. Yo soy como el ok. primero de mi generación. Como esa línea de los primos, muy bien, buen dato. Exacto. Bueno, cuéntenos. Bueno, pues primero que todo, pues hacerle el comentario, pues mucha gente no cree en lo que es la brujería, ¿sí? Uh-huh. De antemano, yo puedo dar fe y soy testigo fiel de que esas cosas pasan, y cuando dicen que una persona se las llevan con brujería es porque se las llevan con brujería. Cuéntenos, No sé. cuéntenos el por qué usted afirma eso, que sí existe y a una persona la pueden matar con brujería. ¿Qué vive usted? Mire, por ejemplo, en mi casa, mi papá se fue de la casa hace más o menos unos 15, 20 años, y yo soy testigo fiel de que a él se lo llevaron con ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Lo que podrían llamar como una especie de amarre, ¿se lo llevó un amante o algo así? Exacto, de esa misma manera. Entonces, desde el tiempo en que sucedió eso, empezaron a suceder cosas en mi casa, debido a eso mismo. O sea, desde que su papá se fue. Exacto. Entonces, pero espere que la historia está buena antes de adelantarnos qué cosas pasó en la casa. Voy a lo de su papá. Usted confirma y dice, mi papá se lo llevaron con brujería. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Y no que fue el que se quiso ir con otra mujer. Llegamos a esa conclusión porque la misma persona que lo hizo nos lo gritaba en la cara a nosotros mismos. O sea, ¿el amante de él o el brujo? Sí, la amante y la persona que hizo las cosas nos lo gritó a nosotros en la cara. ¿Qué les dijo, ¿qué les dijo exactamente de esa mujer? Nos gritaba que nos quería ver arrodillados y que con lo que nos estaba haciendo nos iba a ver, digámoslo literalmente, nos iba a ver bebiendo agua de la taza del inodoro. Bueno, y su papá también siendo testigo de que se lo estaban llevando con brujería, ¿no hizo algo o no buscaron ayuda o él simplemente parecía un zombie y no decía nada? Exactamente, las personas, la mayoría de las personas que tienen ese problema o que están siendo víctimas de una cosa de esas, prácticamente pierden la voluntad. Pierden la voluntad y por más que uno les diga y por más que uno les insista y les demuestre y les tenga pruebas y todo eso, nunca van a creer. Porque siempre van a estar dominados por lo que le diga la otra persona. Ya, entonces su papá actuaba como si de verdad él se quisiera ir, más no por brujería. Y bueno, ustedes sabían que era brujería. ¿Qué pasó después una vez su papá se fue? Que dice que ahí empezaron a pasar cosas en la casa. El cambio de las actitudes de las personas que están así es total. Porque es como si ellos quisieran estar al lado de uno, pero como si hubiera algo que los arrastra y no los deja estar tranquilos, no los deja estar en paz. Cada vez que mi papá estaba con nosotros, les llegaba como ese desespero, como esa ansiedad por estar fuera de la casa y ir a buscar a esa persona, ¿sí? Entonces ya el comportamiento era agresivo hacia nosotros, ya el comportamiento era totalmente distinto, era como si fuera otra persona. Entonces debido a eso Sí. que le hicieron a mi papá, es como si hubieran impregnado algo en la casa de nosotros, ya luego que él se fue. Entonces ya empezábamos nosotros a ver sombras, a ver que movían objetos en la casa. Muchas veces estaba yo solo en la casa y sentía cuando me tomaban por la camiseta por la parte de atrás y me jalaban. O veía yo personas que pasaban corriendo por el pasillo de la casa y yo iba y buscaba y no encontraba a nadie. O mi mamá simplemente estaba descansando, estaba durmiendo, entonces sentía cuando le soplaban la cara. Una vez le pegaron un puño tan fuerte en una rodilla que le salió un morado. Ruidos, muchos ruidos. Incluso una vez yo estaba tarde de la noche viendo televisión y ella estaba hablando en uno de los cuartos con un tío. Sí. Y a mi hermana, cuando eso estaba muy pequeñita, y era mi hermana, le habían regalado una muñeca, ni siquiera la habían sacado del empaque.
y de un momento a otro, pues esas muñecas tienen un sistema de que uno les presiona el estómago y tienen una secuencia de palabras y de sonidos que nunca van a cambiar porque es algo que ya está establecido, ¿sí? Sí, que viene programado. Exacto, y de un momento a otro la muñeca empezó a reírse. Y entonces mi mamá se asustó y me llamó. Cuando ella me llamó, yo fui. La muñeca invirtió todo lo que decía y empezó a decir palabras como llamando a mi mamá, ¿sí me entiendes? Ujú. Y entre más minutos mi mamá se asustó y empezó a insultarla, entonces más se reía, y más se reía y no paraba. Entonces mi tío la cogió, le estripaba el estómago y más se reía, más se reía. Entonces al último lo que hicimos fue que la cogimos y la botamos y la botamos por allá lejos, entonces ya se calmó y al otro día se fue para la basura. Oiga, eso de la muñeca, ¿cuál película? Exacto. Entonces yo me Y no le acordaba pasó, por... y no fue solo su mamá, o sea, usted también estaba ahí de testigo y la otra persona. Claro, claro. Entonces eso fue algo que nos O- dejó fríos ese día porque es una muñeca. Oiga, No tiene por qué y hacer comparando eso esto con sola. películas, que en las películas los muñecos suelen regresar, en este caso la muñeca nunca regresó. Y pues eso, mire que yo pensaba eso. Y también me acordaba por los muñecos que tenían ustedes ahí en el estudio. Y no, Sí, nunca regresó. nunca Gracias a Dios regresó. nunca regresó. ¿Cómo era la muñeca antigua, moderna? No, pues es una muñeca muy normal, eh, pequeñita, de la que uno le estripa el estómago y bota los sonidos, no más, no era Pero la articulada compraron ni a una nada. tienda, la compraron a una tienda. O Pues no o- sé por qué se la regalaron a mi hermana. ok, porque saber de dónde realmente es la procedencia de la muñeca, si la compraron, si alguien le hizo algo a la muñeca. Sí, pero entonces eso y muchas otras cosas, pasaban muchas cosas, que veíamos cosas, escuchábamos sonidos. En la noche muchas veces la gente que habla de las brujas cuando caen a los techos, Sí, eso lo sentíamos nosotros, cuando cae ese animal gigante en un techo y empieza como a arañar el techo y se sienten las alas gigantes cuando cae, así se sentían y en la misma casa. en la misma casa. ¿Qué hicieron al final para arreglar esta situación? Pero nosotros contactamos a alguien y esa persona pues es de mucha confianza y tiene mucho conocimiento en el tema y ella nos hizo, digámoslo así, una limpieza. Sí, Y cuando hicimos esa limpieza, o sea, es fácil contarlo del lado mío porque yo lo viví. De pronto mucha gente no cree, de pronto porque no lo ha vivido. Pero es increíble cuando una persona empieza a hacer una limpieza y se siente esa energía y se siente todas esas presencias que llegan en ese mismo instante y empieza uno a ver cosas. en ese momento que estaban haciendo esa Escuchar limpieza, cosas. en ese momento que estaban haciendo la limpieza, ¿qué hicieron? Eh, Primero que todo teníamos que estar de blanco y teníamos que estar solos. Hicimos unos círculos con sal como para recoger las malas energías y todo esto y hacer unas oraciones. Hicimos muchas oraciones, oramos mucho y es increíble, el ambiente se puso como tan frío, como tan lúgubre, que yo siempre me acuerdo de ese día como cuando en los videos de Michael Jackson donde están los muertos vivientes se ve como esa nieblina así por el piso, Sí, así se sentía y se veía de cierta manera. Y no sé, como las presencias al momento de sentir que las van a expulsar, que las van a sacar de ahí, como que empiezan a revelarse y empiezan a tumbar cosas o a darle golpes a las puertas, en los pechos. O sea, es increíble y es de, no sé, es de no creer. Giovanni Quintero, de acá de la ciudad de Redón, Antioquia. Giovanni, gracias, bienvenido al Cartel Paranormal y oímos su historia. Claro que sí, bueno, todo comenzó cuando tenía 15 años aproximadamente. ¿Sí? Conocí una mujer que es la mujer de mi tío y pues a raíz de eso vivía en una casa vieja de Varejo Sí, y comencé a escuchar un ruido en el techo, pero por los lados de la esquina, no encima del techo, sino en las esquinitas del techo, como si fuera una cuchara bailando, ¿sí? Como cuando uno la suelta en la mesa. sí, sí, sí. Bueno, ya con el tiempo
me fui encarretando con la mujer de mi tío, o sea que tuve relaciones sexuales con ella, y ahí comenzó el problema. ¿Qué pasó? Ella sabía que hacía yo con ella, pues, y sí, ella sabía a qué hora me acostaba, qué comía, con quién estaba, y ahora, al momento, yo tengo 28 años, como dice el oyente que pasa ahorita, que si lo llevan a uno con brujería. Así me pasaba a mí. Con mi familia yo era raro, les gritaba, y era muy brusco con mi familia. Y ella me llamaba mucho la atención, pero no fuera que porque fuera una mujer bonita ni espléndida, ¿no? Como otra vez lo decíamos ahorita, estaba otra vez como zombie. Sí, es correcto. Y ahora, pues, ella, pues yo sabía más cosas de ella, y ella también sabía sobre lo de las cartas, y yo una vez le pregunté, pues dime, ¿por qué usted sabe qué es lo que hago todo el tiempo? ¿Usted paga para que me sigan o dígame la verdad? Y me dijo que ella lee las cartas y que tiene un don de que puede ver anticipadamente. Al Sí. momento, no sé si creerle, siempre he usado amigas desde muy joven. Y la verdad, uno escucha las historias y lo compara con la realidad. Y uno dice que sí hay cosas extrañas, cosas feas que existen. Y también ha visto a ella que los ojos le cambian de color. Se desmaya y cuando se despierta es otra persona, no es la misma. ¿A usted? No, ella se desmaya y cuando ya no la mira le dice, hey, señorita Emma, no es ella. Ya dice que está desubicada y dice otro nombre diferente. Bastantes historias de brujería hasta ahora. Sí, hay alguien acá en la línea. Aló, la Mega. Amiga, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Habla con Felipe, un taxi. Felipe, bienvenido al cartel paranormal de la Mega Taxibiris. Cuéntenos, ¿qué historia nos trae? Pues hermano, primero que todo, pues contento porque me contestaron. Créanme que les marco casi todas las noches. Pues quiero empezar contando de que yo soy una persona que no creía como en la brujería y esas cosas. De hecho, Sí. pues llevo poco acá en la ciudad de Bogotá. Yo vengo de una región del Tolima un poco alejada, vengo del campo. Ujú. Y pues mi historia comienza de que una de mis hermanas empezó pues como muy extraña, enferma, empezó a perder el sueño. Y después empezó como a caerse el cabello, a tomar actitudes muy raras, ¿sí? Sí. Entonces se llevaba a centros médicos particulares, fuimos con ella a La Dorada, bueno, en muchas partes, ¿sí? Sí. Hasta que alguien le recomendó a mi mamá, una señora de un pueblo aledaño, que era muy buena y conocía pues sobre todas esas cosas que tienen que ver con brujería y eso. Mi mamá en una ocasión fue, pero pues mi mamá fue como a hacer una consulta normal y conforme mi mamá entró, la señora le dijo que ella sabía por qué iba. Y pues lo más extraño, una cosa de las que más impactó a mi mamá fue que pues sin conocer, la primera vez que la veía le dijo, tiene una hija que se llama Julana de tal, y ella viene con los siguientes síntomas, entonces que le estaba cayendo el cabello, que no podía dormir, que estaba perdiendo movilidad del cuerpo, porque mi hermana ya estaba en un punto de que ella es como si tuviera las manos atadas, ella uno la llamaba y ella giraba todo el cuerpo. Ella en esa ocasión, para esa época tenía una niña de 5 años, pues que obviamente única hija, la adoración de ella empezó a perder interés por la niña, ya como que no le interesaba pues nada que tuviera que ver con la niña. Era una situación bastante complicada. Entonces, esa señora de la que les hablo, le dijo a mi mamá que era que ellos tenían un entierro en la finca. ¿Sí? Entonces, se organizó pues una cita y se llegó el día que la señora llegó a la finca. Hermano, y les cuento pues porque, como le digo, yo era una persona que no creía en eso. Sí. Y pues a mí se me hizo muy raro que, digamos, ella llegó y recuerdo que llegamos a la cocina y ella hizo unos rezos, sacó como un amuleto, prendió una vela y empezó a hablar con alguien. Pues, y nosotros quedamos pues como que nos miramos porque ella hablaba sola, esto y lo otro. Entonces ella prendió la vela y esa vela empezaba a alumbrar hacia un costado. Entonces ella dijo, bueno, eso está por allí.
nos dijo que cogiéramos una pala, un machete y que fuéramos 2 personas con ella. Fuimos mi papá y yo. Entonces agarramos de donde está la casa hacia abajo, por unos cafetales, y ella con esa vela y rezo y lo otro. Cuando llegamos a un punto y me dijo, corra estas hojas de acá, debajo de un palo de café, había muchas hojas, yo las corrí. Entonces la señora me dijo que escarbara. Yo empecé con la pala a escarbar. Hubo un momento donde ella me dijo que parara. Yo paré, ella dijo, acá está. Empezó a echar agua bendita y rece. Y pues, o sea, yo estaba ahí, no hay modo de que ella hubiera puesto eso en un descuido, porque mi papá y yo, pues, debido a que no creíamos mucho, estábamos muy pendientes, ella corrió con las manos la tierra, con la pala sacó más, y sacó una muñeca, ¿sí? Esa muñeca estaba amarrada con alambre, no tenía pelo. Ella cuando sacó la muñeca se sentó a un lado y dijo, uy, esto está fuerte, y esa señora sudaba una cosa aterradora, y era res y echa agua bendita. Cogió eso con un trapo y nos fuimos para la casa. Hermano, pues son cosas que uno dice, o sea, ¿cómo es posible? Ella desbarató la muñeca y en la cabeza de la muñeca había una nota donde estaba el nombre de mi hermana, de la niña, del esposo, habían unos tornillos, unas cosas, clavos. Entonces, pero pues en esa hoja no se veía nada. Cuando ella pidió un platón, un recipiente con agua, ¿sí? Sí. Y echó esa... Papá, derecho hasta la 68 y volteó a la izquierda. 68. ¿Qué pasa con usted? Y entonces dijo, ella pidió un recipiente con agua y ella echó ese papel ahí. En el momento que ella echó ese papel, empezó a aparecer lo que tenía escrito, ¿no? Que era pues el nombre de mi hermana y que era un poco de malas palabras, que tenía que morir arrastrada como un perro. Bueno, fue una cosa fuerte. Ella cogió de eso. Mi hermana decía que ella permanecía con un taco en la garganta que no la dejaba comer. Y cuando ella sacó eso, lo quemó. Y bueno, entonces ella quemó esas cosas. Cuando mi hermana dijo que pues que ya se la había quitado pues como ese taco que tenía en la garganta, ¿no? Sí. De hecho, algo muy extraño que pasó esa noche fue que eran como las 11 de la noche, ella vivía en un pueblo que se llama Líbano. De la finca al Líbano es 1 hora en moto, entonces yo fui a llevarla. Cuando llegamos al Líbano, ella me dijo, muchacho, tranquilo, váyase tranquilo para su casa, que de aquí para adelante a usted nadie lo va a ver hasta cuando llegue a su casa. Pues yo no le presté mucha atención, ella me hizo pues como un rezo y yo me fui. Por allá no tenía la costumbre que si uno se encuentra a alguien uno le pita y le devuelve el pitido. Sí, Yo iba señor. subiendo por una carretera que se llama La Lima, es una trocha muy fea, y iba bajando un amigo mío. Y pues yo lo vi, yo simplemente le pité, pero pues él no me contestó el pito o nada. Esa semana siguiente yo le pregunté que si él no me había visto y pues él como que quedó sorprendido que porque él no se había encontrado a nadie esa noche pues que iba bajando, hermano. Y pues gracias a Dios, mi hermana en cuestión de 15 días, 2 semanas, mi hermana estaba otra vez totalmente normal. O sea, volvió a ser la persona que era, le volvió a crecer cabello. Y esa historia que le estoy contando pasó hace aproximadamente 3 años. Y hasta ahora mi hermana está perfectamente. No quedan secuelas de todo eso que le sucedió. No, mire que no. A ella no le... Pues de pronto cuando recién que sucedió eso, ella quedó con muchos nervios. Ujú. Pues yo entiendo porque pues uno ver que le estaban haciendo esas cosas. Pero pues gracias a Dios no. Ella quedó totalmente normal. Y pues si es algo que lo deja uno como aterrado, pues como le digo, yo era una persona que no creía en eso. De hecho, esa señora le dijo a mi papá ese día de que en una finca de mi abuela había una vaca, ¿sí? Sí. A los días pues mi papá fue, mi papá sí me ha contado hace muchos días que él tiene un hermano, a él lo mataron, y que él decía que había una vaca, porque ellos escuchaban cosas y lo otro, y que una vez han estado observando y no habían encontrado nada. Entonces la señora le pidió que le llevara un poquito de tierra. Y mi papá fue y le llevó tierra. Cuando ya puso ese péndulo que ya tiene, lo puso encima de la tierra y empezó a dar vueltas, y un momento a otro se quedó quieto. Entonces ahí fue donde ella nos dijo que sí, que efectivamente allá había una vaca.
y le dijo a mi papá, y de hecho usted la estuvo escarbando con un hermano suyo que ya falleció y él la cuida. Mi papá quedó pues sorprendido cuando le dijo, es más, su hermano está parado al lado suyo. Y le describió a mi tío de la forma, o sea, como si lo estuviera viendo. Cual. Le dijo, bueno, su hermano, sí, le dijo, bueno, su hermano medía más o menos 1,80, tenía los ojos verdes, es mono, se le describió, o sea, tal cual como si lo estuviera viendo. Y le decía que él estaba cuidando de esa vaca. Y pues de hecho, con la señora supuestamente se iba a sacar, pero pues era una finca que estaba en sucesión. Mi papá a lo último decidió dejar eso quieto. Pero pues entonces la verdad la señora, uno habla con ella y le dice cosas que de verdad uno dice, o sea, cómo una persona llega a saber tanto de la vida de uno si no lo conoce. Y ustedes sin darle más información. No, o sea, simplemente, como le digo, cuando fue mi mamá, simplemente fue llegar y saludar y le dijo, yo sé, ¿usted a qué viene? Y le dijo el nombre de mi hermana y tal cual como mi hermana estaba. Qué susto. Entonces, son cosas que uno dice, o sea, esa señora algo tiene que saber, algo tiene que tener, porque cómo es posible de que sepa tantas cosas que no tiene por qué saberlas. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mira, mi nombre es Fernanda. Fernanda, bienvenida al Cartel Paranormal. Es que, bueno, quiero contar esto desde hace bastante tiempo. Bienvenida. Son 3 historias, y esas 3 historias le han pasado a mí y a mi mamá, pero eso fue algo súper raro. Hace 2 años, como en el 2018, yo conocí a una amiga, y la chica tenía una enfermedad, no recuerdo cuál era. Y ella andaba en silla de ruedas. Y ella siempre decía que su sueño era caminar y caminar, o sea, etcétera. Ella y yo nos hicimos muy amigas durante meses. Y la chica tuvo como un bajón de salud y murió un viernes, fue en octubre. ¿A causa de qué murió? Un bajón de salud, pero ¿a causa de qué enfermedad falleció? No lo recuerdo. Ella no tuvo el desarrollo en sus piernas y estuvo como que en silla de ruedas. Y a ella la hospitalizaron porque tenían que hacerle como un tratamiento y no resistió el tratamiento. Y falleció un viernes. Ok, ya fue más a causa de un tratamiento que falleció. Sí, porque no lo resistió. En ese tiempo yo estaba con mi expareja y él me dijo, amor, voy a ir a acompañar a una amiga a un velorio. Y yo, vale, ¿y eso? No, es que se le murió una amiga. Yo estaba normal, o sea, no sabía. Bueno, amor, ese viernes mi papá trabaja hasta las 3 de la madrugada en el carro. Ese viernes mi mamá y yo nos acostamos en la cama normal y yo estaba hablando con él en ese momento. Y yo le dije, bueno, amor, voy a ver una película. Precisamente era de terror, no recuerdo cuál era. Todo estaba apagado, todo estaba en silencio. Y resulta que sonó como si se hubiera caído un vaso en la cocina. Y yo le hice una llamada. Y yo, amor, se cayó algo en la cocina, voy a ir a ver. Y fui a ver y no había nada. Y yo, bueno, normal. Y horas antes, ella y yo, mi mamá y yo nos estábamos preparando algo en la cocina. Y apagaron la luz y la volvieron a encender. Y pues medio pues normal, porque pues aquí se bajan los tacos. Sí. Y a los 5 minutos, otra vez, se apaga y se prende la luz. Y mi mamá estaba como harta, cansada. Y llegó y dijo, ay, no molesten más. O sea, lo gritó muy duro. Sí. Y, adiós, no volvió a pasar nada. Cuando mi mamá duerme, yo le bajo el volumen total al televisor cuando ya me da sueño. Y en ese momento apagué el televisor y el volumen estaba en 0. Eran las 2 de la madrugada y el televisor se prendió y en 100, el volumen estaba en 100. Y pues mi mamá y yo estábamos dormidas. La verdad no le pusimos mucha atención a eso. Entonces me quedé dormida. Mi papá llegó a las 3 de la mañana y nosotros estábamos tan dormidas que nos despertó de un susto. Y nosotros le preguntamos, ¿y usted por qué no nos avisó? Y me dijo, yo juraba que ustedes estaban en la ventana. Y pues me puse pálida. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, es que yo vi a su mamá en la ventana mirándome mientras que yo guardaba el carro. En ese momento yo quedé blanca del susto y yo, bueno,
no pasó nada. Cuando ya todo eso pasó, me vengo a enterar el lunes que la chica, mi amiga, había muerto y que el velorio y el entierro fue Al que había ido su novio era el de ella. Ajá, y nunca me dijo nada. Yo peleé con él porque no me comentó nada, él sabía que éramos amigas y me dijo que no, que era para que no me doliera. Esa es una historia. Sí. La otra fue que me dio como un tipo de parálisis del sueño. Una parálisis del sueño. Sí, mi novio me comentaba, bueno, mi exnovio me comentaba que él siempre veía ojos rojos en la oscuridad. ¿Cuando estaban los dos o él? No, él en su casa y yo en la mía. Ok. Él me comentaba siempre, me decía, amor, tengo miedo. Yo, ¿por qué? Me dijo, siento que hay alguien en mi cama. Entonces yo le decía, amor, cálmate y reza. Me dijo, amor, es que usted sabe que yo no debí rezar. Yo le respetaba eso. Hasta que una vez me quedé dormida, eran como las 11 de la noche, y yo estaba del lado derecho, sí, acostada del lado derecho, y yo no sé si estaba dormida o despierta, y empecé a ver como una sombra oscura, negra, en una esquina mirándome, o sea, mirándome, y yo era congelada, yo no podía ni gritar, yo no podía nada. Estuve así quieta por mucho tiempo, hasta que sentí que otra vez me dormí, y yo le contaba a mis papás y ellos no me creían. La otra y la última, antes de dejar de molestar. Tranquila, no es molestia. Ya acostumbro a escuchar mucho la Mega, muchísimo, porque me gusta lo paranormal. Sí. Entonces, yo siento que a las 11 de la noche, 11:30, suena como un piano, como si alguien estuviera tocando piano. Pues yo le comenté a mi mamá. Entonces mi mamá dijo como, ay, eso debe ser una alarma. Y yo le dije, como que una alarma a las 11 de la noche, a las 3 de la madrugada, como que una alarma, no entiendo. Entonces yo le dije, listo, hagamos una cosa, usted se queda en mi cuarto y lo escucha. Y efectivamente ella lo escuchó, pero pues no fue la gran cosa de mí para ella. Desde que yo me vine a vivir a esta casa, en los 5 años que llevo viviendo, casi 6, ha pasado todos los días. Yo lo escucho y pues ya me acostumbro porque no le pongo mucha atención a eso, entonces es algo que ya es normal en mi vida, ¿no? Pero es como algo raro, es como decidir que algo malo pasa en la casa, pero pues mis papás no me creen, la verdad. Entonces, por eso digo que no sé si sea cosa de la casa, si sea cosa mía, pero pues ahí te cuento, y pues aparte de todas las cosas que me han pasado, me la paso escuchando a la Mega, y hay cosas que yo creo y hay cosas que no. Por ejemplo, ¿en qué cosas cree, por ejemplo? La existencia de un Dios y de un Satán, por decirlo así. ¿Cree en Dios? Yo tengo claro, pero yo también tengo mis referencias hacia el diablo. Para usted, ¿cómo es el diablo? Malo. ¿Cómo es el diablo? El diablo no es como lo pintan, posiblemente. No lo sé, no lo conozco, tampoco conozco a Dios. Pero cada quien tiene su modo de creer en un Dios y en un infierno, ¿no? Para Pero, mí, ¿cómo se lo imagina? yo me imagino un infierno, no sé, no es como el típico del fuego, de un lugar oscuro, no. Me lo imagino como un lugar frío, donde hay, no sé, es que no sé cómo explicarlo, donde, bueno, es frío, pero que no se ven las llamas del infierno, ni que el Satán tiene colita y cachos y todo eso. No me las creo como así, porque dicen que el diablo antes fue un ángel, ¿no? Entonces Sí. es como un tipo de ángel, pero revelado. Y eso yo, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, mejor dicho. También creo en los duendes. O sea, rotundamente creo en ellos porque pues en mi casa pasa eso, que a mí las cosas se me pierden y mi mamá dice que pues es que yo las cojo o algo así. Una vez se me perdió un anillo y yo no lo volví a encontrar, hasta el día de hoy no lo encuentro. Mis gafas tampoco, imagínate, y digamos, a veces dejo las cosas en un lugar y me aparecen en otras y es como algo raro. Entonces, yo no sé, la verdad.
Aló, sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Juanse de la ciudad de Cali. Walter desde Cali, bienvenido al cartel paranormal. Cuéntenos. Sí, sí, señor, traía una historia para compartirles. Adelante. Resulta que hace muchos años tuve una hermanastra. Ella estaba dando a luz uno de sus hijos, que actualmente tiene. Resulta que ella estaba en una clínica donde ya había tenido el bebé. En el momento en el que ella estaba en el tiempo de reposo, que son unos días, en la clínica, pues ella está en uno de los cuartos que les acceden a ellos. Resulta que en la parte de al frente sobre el pasillo hay otros cuartos, ¿no? Esos cuartos pues no tienen puerta ni nada de eso. Resulta que ella en la parte de al frente se encontraba una señora de pues bastante aproximada de edad, ¿no? En el momento en que ella está en su cuarto con el bebé en el tema del reposo y todo eso, la viejita que se encontraba en la parte de al frente la miraba constantemente. Resulta que la viejita se dirigía hacia el baño donde tenía que pasar, topaba pues lo que era la mirada con ella y la miraba constantemente. Ella notaba pues bastante algo extraño en ella, pues por lo que regularmente siempre que pasaba la miraba. Resulta que ella en el momento en el que se iba a acostar, tenía el bebé, pues lo ropó en ese entonces. Para los bebés cuando los arropan, que ellos quedan como todos entumaditos. Resulta que ella tenía toldillo, ¿no? En el tema de la cama y todo eso. Ella se acostó y metió al bebé sobre la chaqueta, pues, para dormir abrazado con él y todo eso. Resulta que en el momento en que ella cuenta pues que ella cayó en un sueño profundo, en donde ella entre el sueño escuchaba pues que le decían el bebé, una voz que le decía que el bebé. Resulta que ella en ese momento intenta como despertarse, pero entre como en la parálisis del sueño cuando le da uno, y no podía despertarse. Cuando resulta que ella se despierta, mira y el bebé por ningún lado. Ella lo tenía pues bien arropado en ese entonces, pero ella mira para todo lado y el bebé por ningún lado. Resulta que ella pues en su afán se despierta y se tira pues de la cama y todo eso, y voltea a mirar debajo de la cama pues en su afán, y el bebé estaba acostado debajo de la cama. Ella lo saca pues rápidamente y pues algo inexplicable, ¿no? Porque pues como te digo, ya incluso pues la cama tenía toldillo y pues obviamente los toldillos pues los metió pues sobre el borde de la cama donde quedaba bastante pues todo tapado. Resulta que en el momento en que ella saca el bebé y todo eso, voltea a mirar hacia el pasillo, pues la sala al frente, y la viejita en ese entonces iba pasando y la miraba. Entonces, pues en ese momento para ella pues fue bastante curioso pues que en el tema con la viejita. Esa era mi historia. Muchas gracias a nuestro amigo. La Mega, buenas noches. Aló, La Mega. La Mega. Bueno, no hablaron. Aló, La Mega. Aló, La Mega, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Jason Avilán. Jason, bienvenido. Cuéntenos su historia. Gracias. Lo que pasa es que el año pasado, no sé si de pronto han escuchado la Agua. Sí, el pueblo de las brujas. Correcto. Sí, de hecho hay varias aguas y también conocidas también como el pueblo de las brujas, una rara coincidencia. Sí, entonces pues yo estuve por allá con un amigo visitando y me pareció curioso. Entramos a un establecimiento y habían varias jaulas y dentro de las jaulas habían matas. Sí. Entonces me causó curiosidad. Yo le pregunté a una señora que atendía el local que para qué hacían eso o qué significado tenía eso, y la señora no me contestó nada. Esa noche llegamos a donde mi amigo a quedarnos en Garzón, más o menos a eso de la medianoche. Yo dormía en una habitación encerrado solo.
y me pegaron, o sea, me cayó una moneda de 100 pesos de esas grandes, totalmente negra en el cuello, pero fue durísimo. Yo normalmente, o sea, yo siempre he vivido en Ibagué. Después de que llegué de ese paseo, comenzaron como a pasar cosas raras en la casa. Me apagaban las luces, me corrían las cosas. Y yo tengo una niña de 2 añitos. Y me pasa algo muy curioso que en la casa que íbamos en ese tiempo, la niña muchas veces se me quedaba mirando como puntos fijos y se reía. Entonces yo le preguntaba qué pasaba, me decía que el nené. Y que el nené, y que el nené, y que el nené, pero pues, o sea, yo no le presté como mucha atención. Entonces se ve que ahí como con la duda. Sí. Y ahí nos cambiamos de casa y ahorita en la casa que estamos ya le ha pasado como 3 veces que la niña está jugando sola en la noche cuando de un momento a otro queda quieta como paralizada y me dice papá, Coco, Coco. Y o sea, queda como privada, como asustada y también varias veces nos han apagado la luz en esta nueva casa. Entonces no sé si es a raíz de ese viaje o... ¿Nunca preguntó si los que vivían anteriormente en esa casa habían vivido algo parecido? No, que ninguno. Se quedaron todos ahí como atónitos. Sí, y porque yo pregunté que si de pronto habían molestado anteriormente o algo, ¿no? Y no preguntó, no sé, al sacerdote o a alguien experto acerca de lo que sucedía. No, la verdad nunca, o sea, no, nunca me dio por preguntar. Muchas gracias a nuestro amigo. Estamos mirando cómo hacer un programa así en un sitio así como la Jagua. Lo que pasa es que a nosotros, materia técnica, nos ponen bastante inconveniente para hacerlo en vivo. Estamos viendo cómo solucionarlo. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hablas con Jonathan. Jonathan, bienvenido al Cartel Paranormal. Cuéntenos su historia. Mira, lo que pasa es que yo le había escrito a Daniel Tres Palacios desde hace como 4 días para hablar sobre un tema del suicidio. No sé si él te comentó. No, señor. Que él me respondió y me dijo que me marcaban hoy entre las 7 y 8 de la noche. Ah, bueno, no, lo que pasó fue que, pues Daniel, como se da cuenta, no está, se enfermó. Pero si quiere, si él ya le dijo que lo marcábamos, mañana le parece, hablamos bien ese tema del suicidio, ya que esté él, que esté Mira, y lo hablamos. Sí, dale, pues sí me interesaría hablar pues muy bien del tema porque pues la verdad pues es un tema muy complejo que la gente pues le tiene como un poco de pudor o le tiene como temor a la muerte, entonces es algo que yo lo he pensado pues y lo he intentado en varias ocasiones, solo que pues no lo he hecho de la mejor manera, pero sí lo tengo planeado hacerlo en algún momento. ¿Qué, suicidarse? Sí. ¿Usted tiene planeado suicidarse? Sí, claro, lo veo como un estilo de vida también, o sea, no es algo que simplemente porque tenga problemas, porque no es por problemas, porque todo mundo tiene problemas y a todo mundo la vida le golpea de una u otra manera, ¿ves? Sino es más bien como, es una manera que llega en un momento en que la vida como que ya no tiene sentido, como que todo te aburre, entonces buscas una manera de algo diferente y la verdad como que el suicidio es eso diferente que me hace. ¿Por qué? Porque después de la muerte nadie sabe qué hay después de la muerte. Venga, pero no me voy a quedar con la duda. Yo sé que tenemos una cita mañana entonces a las 7 para que lo hablemos con Daniel. Sí, dale, sí. Sí, pero... Daniel tiene mi número que yo ya se lo mandé por interno, entonces... Si quiere ahorita me regala, pues por interno te busco, eres Mira, ¿cierto? No, Laguna. Laguna, listo, si quieres ahorita te busco por Instagram y te envío mi número por interno. Dale, listo, igual si lo tiene Daniel, supongo que estaremos llamando, no sé si en el normal o en el paranormal, pero ahí estaremos conectados entonces. Venga, una pregunta. Señor. Si es su estilo de vida, el suicidio, ¿por qué todavía no lo ha hecho? Lo que pasa es que es muy complejo eso porque digamos que lo he intentado, pero al momento de que llego como que ya se está logrando eso, como que el sufrimiento que se genera es como que lo que me frena, pero entonces de la manera en que ya lo pensé y pues estoy planeándolo,
es una manera que va a ser efectivo porque pues no voy a sentir, digamos, como que ese sufrimiento, esa agonía de estar ahí como al momento de uno ahorcarse, que llega y se le pierden todos los sentidos y comienzas a escuchar todo a lo lejos y entonces ya cuando comienzas a asfixiarte, es esa agonía al momento de asfixiarte que no te deja seguir. En el ámbito paranormal, porque mañana hablaremos ya del suicidio como opción de vida, bueno, si se le puede decir así, como, no sé cómo decirlo, porque no es usted lo decía como opción de vida. Como, sí, es que es la muerte. es una opción de vida. Es una opción de vida, digamos que mucha gente, por eso, mucha gente le teme como al suicidio porque piensan que el suicidio es ser cobarde o acabar con la vida de uno sin saber qué puede haber más allá de la muerte. Y mucha gente lo que no sabe es que el suicidio también es una manera de escapar de esa realidad que a veces es como tan básica, como que ya no tiene nada que aportarte, ¿ves? Le quería preguntar si es que la gente aquí dice lo del tema de adopción de vida. Bueno, mañana lo debatimos, pero le quería preguntar, en estos intentos de suicidio hay muchas personas que cuando lo han intentado hacer manifiestan que luego su mundo, su percepción de la realidad cambia y empiezan a ver cosas que no son como tan normales. ¿A usted le ha pasado? Pues sí he tenido pues mis experiencias paranormales que han sucedido a raíz del primer intento de suicidio que fue a los 12 años. Yo tengo en el momento 26 años y pues llevo desde esa intentándolo. El último intento fue en diciembre del año pasado, con el cual pues fue el 24 y estuve hospitalizado hasta el 1 de enero de este año. Bueno, entonces hablaré con Daniel, igual escríbame ahí por privado en Instagram para cuadrar esta entrevista porque sí me interesa mucho, pero también quiero que esté Daniel, que es como quien toma la vocería en el programa, yo haciendo preguntas acá como que sería saltármelo por encima en cierta medida, prefiero que él esté y lo hable con usted, ¿listo? Sí, claro. Y otra cosita pues que me gustaría pronto si mañana me pueden colaborar, lo que pasa es que mi padre hace 15 días, ayer hace 15 días, él tuvo un accidente laboral en el cual pues cayó en una altura de 20 metros y falleció al instante. En el momento pues estamos con una pelea con la empresa, la responsable donde él estaba trabajando porque fue en la empresa donde él falleció. Sino que lo que pasa fue que yo tuve digamos una discusión el año pasado con él y no me alcancé a despedir y ni siquiera pues le pedí disculpas por eso. Entonces, o sea, una comunicación con muertos. Sí, me gustaría como poder comunicarme con él. Pues eso ya con Daniel mañana lo hablaremos para ver si entonces lo llamamos a las 9 y no a las 7, para tener ese lapsus. Lo hablaré con él mañana. Aló, la Mega. Hello. Sí, ¿con quién hablo? Hablas con Alexis de aquí de Cali. Alexis desde Cali, bienvenido. ¿Qué historia nos trae? Mira, es que mucho gusto, Juan. Eres Juan Pablo Laguna, ¿no? Sí, señor. Famoso, como te decía mi querido amigo Vallejo, Juan G. Vallejo. Sí. Juan Pablo Laguna. Sí, señor, el mismo. Bastante cuando estaba en Caracol. Mira, es que me gustaría que mañana en la llamada que va a hacer el señor, sobre el suicidio. Sobre el suicidio, y él va a hablar algo, es muy importante porque tenemos, o sea, lo mío más que todo es referente a cuando uno pasa de vida a otra vida o de vida a muerte, estando consciente de lo que va a hacer, que es el de algo superior o del superhombre. Sí. ¿Ya? Entonces, de pronto ver qué inquietud tenga, en qué estado está. Entonces me gustaría que de pronto tuvieras mi número o yo tuviera oportunidad en el momento para hacer de pronto una interpelación o mirar a ver qué puedo aportar en el caso del señor, porque eso le trata el programa. Sí, de claro. captar y recopilar estas situaciones de estas personas que están con estas inquietudes y estas situaciones, porque no se sabe de pronto si sea una realidad, porque he tenido varias experiencias de amigos que se han suicidado. Sí, porque yo parto de un pueblo que es de Zarzal,
y he llegado aquí a Cali, y en Zarzal se me suicidó un amigo que a los 15 años se casaba y se suicidó. Y aquí se suicidó el año pasado, en diciembre, un profesor de la Universidad del Valle que recibía un galardón. Él era de artes plásticas, profesor, Sí. y un chap, el señor Santa Fe, y él se recibió aquí en el barrio La Ceiba, se tiró del piso 7, y no, pues es una inquietud porque no se sabe. Parecido al caso también de la muchacha que habla cuando su jefe se suicidó. Uy, ese caso sí es... Ese caso es muy conocido. O sea, yo relaciono, porque yo llevo una recopilación de datos de todos los programas, ¿no? Sí. Y yo aquí tengo muchos datos de los programas que han hecho sobre las maratones, situaciones de suicidio, lo paranormal. De lo paranormal tengo mucho, o sea, de lo que es parapsicología con don Edwin Robles, Sí. porque yo estuve en la época de Venezuela, en la época dorada, y participé en un congreso de brujería que se realizó en Sorte, Venezuela. ¿Usted estuvo ahí? Claro. Bueno, pues Estuve en esa época. cuéntenos un poquito cómo es estar en uno de estos congresos. ¿Cómo es el numeral de hoy? El numeral es miedo en el cartel. ¿Miedo? Miedo en el cartel, sí señor. Bueno, mío. No, yo Juan Palabra, como te decía Juan Jesús Vallejo, mi colega. Sí señor. Yo te digo de que pues fue una experiencia porque fue la época dorada de Venezuela. La parapsicología se movía mucho, tú sabes que Sorte Venezuela, pues, y Venezuela en sí. Considera que si tú vengas a descubrir el billete de 20 bolívares, uno de los billetes, ves en un reverso a Simón Bolívar, sí, y el maestro Andrés Bello dándole las instrucciones o unas lecciones, y ves un espectro atrás de Simón Bolívar. ¿Un espectro? En ese billete. Sí, atrás de Simón Bolívar. Y más adelante se ve Simón Bolívar en el billete de nosotros acá de 2.000 pesos pasando el páramo de Pisba, en donde pues él está al frente pasando el páramo de Pisba para llegar a la batalla de Boyacá. Se ve cuando en ese billete también se ve otro espectro. Entonces es muy interesante esa situación, y miramos que don Chávez saca los restos de él y mira lo que ha pasado. Bueno, acortando un poco el tema número 1 central es sobre el señor del suicidio. Entonces me gustaría de pronto mañana que tomaras mi número, de pronto yo quiero tener una oportunidad a ver qué acabo de analizar, porque pues en esa oportunidad que yo tuve en Venezuela del cuarto congreso de brujería, pues tuve oportunidad de trabajar con unos parapsicólogos. Tú sabes de que pues la palabra brujería se queda adornada dentro del área de la parapsicología. Sí. Y entonces, lo que fue la parapsicología, pues tuve mucha introducción cuando Hempi Lechul y la National Lechul mandaba unos catálogos y hacíamos nosotros una enciclopedia de parapsicología y todo lo que se estudiaba a distancia. Y con los hermanos Aracáiz en Cúcuta y en Venezuela, pues tuvimos oportunidad. En esa época se manejaba mucho dinero. Llegué a cambiar bolívar a 17, 18. La plata de nosotros no valía. El congreso de brujería fue impresionante. Se vio levitación. Se vio transformación. ¿Usted vio gente levitar? Y claro, nosotros, esa época en Cúcuta, te quiero decir, estábamos de conciencia en unos hoteles ahí en el centro de la línea 0. Hizo unos brujos, y por eso una brujería, tener unos parapsicólogos y una gente muy importante. Es que tú sabes de que pues en este gremio ellos no, si nosotros miramos lo que es la película El Ilusionista, o miramos la película El Gran Truco, miramos qué es el Gran Truco, y miramos también en la película El Ilusionista, y miramos la forma del guión y la realidad que se hace en esa película. ¿Qué se hace cuando se desaparece esta persona y vuelve a aparecer? ¿En dónde estaba y qué hacía? Con sus poderes de parapsicología, que es la telequinesis. Tenemos tenemos sugestión a distancia, hipnotismo, y mucha situación que se ve en lo que es la parapsicología. La brujería, pues claro que en esa área, ya como te digo,
es muy importante pues analizar un poco de lo que se trata esta área, y nuestra mente es muy profunda, y mirar a ver para mañana este señor que me inquieta, porque el señor Santander se tira de un 7º piso, Sí, queda en incógnita. lo que El dijo, señor de lo que dijo es preocupante. el señor del jefe de la muchacha, que Carolina, y que Gustavo, y la otra muchacha y todo eso, y cuando lo vio rojo y después lo vio blanco y miró hacia arriba y todo, y dice, ¿tienes miedo? Bueno, entonces son situaciones, y mi amigo Belarmino, que se tira al río Cauca, se casaba a los 15 días, y precisamente creo que el jefe de Carolina también se casaba a los 15 días. Sí. Entonces son situaciones que se van relacionando y son coincidencias que se repiten en nuestra vida, o en nuestra existencia, o en el planeta, o en las áreas, o en áreas de influencia, ¿ya? Entonces, mi amigo Juan Palauna, me gustaría que mañana de pronto me dieran una oportunidad. Bueno, vamos a ver, eso me toca consultarlo con Daniel, porque lo que vamos a tratar mañana es bastante delicado. Alguien que dice que opción de vida es el suicidio. Bueno, pues mañana veremos si aparece este personaje, y no me vaya a colgar, amigo. Tomo sus datos de todas maneras para consultarle a Daniel. Nosotros nos despedimos con la creepypasta. Finalizada la hora del almuerzo escolar, la maestra les comunicó a los alumnos que la junta directiva había planificado un simulacro de incendio en el que todos debían participar. Poco después, sonó la alarma y los alumnos salieron para reunirse en el patio. Era un día caluroso, con el cielo despejado y un sol que hacía arder la piel, llenando las frentes de los estudiantes con pequeñas gotas de sudor. La maestra comenzó a leer la lista de nombres. Todos alzaban la mano y decían presente de forma mecánica, consumidos por el aburrimiento. Sin embargo, una chica de un grupo de 5 amigas se fijó en el hecho de que Carmen, una compañera de clase, estaba de pie junto a la alcantarilla, a la que le faltaba la tapa desde hacía semanas, y aún faltaba bastante para que la maestra leyera su nombre. Sus ojos brillaron. Carmen estaba entre las últimas de la larga lista organizada en orden alfabético. ¿Qué pasaría si cuando la llamen caiga a la alcantarilla? Carmen está en la alcantarilla, podrían decir, y entonces todos reirían a carcajadas y la pobre Carmen sería el hazmerreír. ¿Quién sabe? Incluso podrían terminar por bautizarla como la chica de la alcantarilla. La oportunidad de romper el aburrimiento y hacer historia era perfecta, así que les comunicó discretamente la idea a sus 4 amigas y todas empezaron a golpearse en torno a Carmen, fingiendo torpeza para empujarla y hacerla caer sin que aquello pareciese premeditado. La maniobra fue perfecta. Carmen apenas emitió sonidos de queja mientras la hacían caer. Cuando dijeron su nombre, las 5 chicas comenzaron a gritar, «¡Está en la alcantarilla!». Un mar de carcajadas se desató, pero las risas empezaron a silenciarse cuando la maestra se acercó a ver, y antes de que emitiera la palabra alguna, se giró y miró a todos con una mueca impregnada de angustia y terror. La situación no inspiraba risa alguna. Carmen había caído de cabeza en el hueco, y al aterrizar su cabeza se había torcido hacia un lado en una posición totalmente imposible. Su cara casi sin piel después de haberse raspado contra las paredes de la alcantarilla en la caída, y una mueca espantosa como si hubiera tratado de gritar y no hubiese tenido el tiempo suficiente. La sangre se dispersaba en un charco que se mezclaba con el excremento húmedo y maloliente que impregnaba todo su cuerpo. Las 5 chicas se acercaron a ver. Una lágrima asomó tímidamente en la mejilla de la autora de la broma, mientras sus ojos atónitos contemplaban cómo una gorda cucaracha yacía sobre lo que alguna vez fue el rostro de Carmen, moviendo sus antenas como para ver si todo estaba bien. Pero nada estaba bien, y ella y cada una de sus amigas se sintieron como uno de esos repulsivos insectos cuando la policía vino y determinó que Carmen tenía el cuello roto y estaba muerta. Según dijeron, al caer, Carmen se golpeó con las escaleras metálicas de tal forma que perdió la cara y después se rompió el cuello al estrellarse contra el cemento. Minutos después, se llevaron el cadáver de Carmen, acompañado por una procesión de moscas cuyos zumbidos eran casi el único ruido en medio del fúnebre silencio. Ese día hubo un interrogatorio después de clases. Todos debían ir.
En el interrogatorio, las 5 chicas dijeron que fue un accidente y que ellas fueron testigos. La policía les creyó y el caso de Carmen Winstead se cerró. Pero aún más, había algo siniestro que había comenzado. Meses después, compañeros de clase de la fallecida Carmen empezaron a recibir correos electrónicos que se titulaban "La empujaron" y afirmaban que a Carmen la habían empujado, que su muerte no era un accidente. También los correos decían que los culpables debían asumir la responsabilidad del crimen, pues de lo contrario habría terribles consecuencias. La mayoría pensó que los correos eran una farsa elaborada por alguien que quería divertirse causando temor, pero otros no estaban tan seguros. Transcurridos unos pocos días tras la cadena de correos, la chica que ideó el plan para ridiculizar a Carmen estaba bañándose cuando de pronto oyó una extraña risa. Cerró el grifo para oír mejor. La risa parecía venir del interior de la ducha. Aterrada, se acercó rápidamente, se vistió, se despidió de su madre nerviosamente y se fue a dormir más temprano que de costumbre. 5 horas después, su madre se despertó al oír un portazo en la puerta de entrada. Su hija no estaba en la habitación ni en lugar alguno de la casa. Llamó a la policía, pero los agentes poco podían hacer al respecto, ya que no se podía interponer una denuncia en personas desaparecidas hasta que transcurrieran 48 horas. Aún así, prometieron a la desconsolada madre patrullar calles cercanas para buscar a su hija. La búsqueda de familiares y amigos tampoco tuvo éxito y la chica no apareció aquella noche. La mañana siguiente, mientras el conserje del colegio limpiaba las hojas secas del patio, se encontró que la tapa de la alcantarilla, que había vuelto a colocar después de producirse la trágica muerte de Carmen, había sido levantada y apartada a un lado. Al asomarse, descubrió algo realmente escalofriante. Parece que la chica desaparecida la había retirado antes de lanzarse de cabeza por el conducto y se encontraba en el fondo con el cuello roto y la cara destruida, borrada por los golpes que se había dado al caer y golpearse con las escaleras metálicas de las cloacas, una muerte idéntica a la que sufrió Carmen. El mismo destino les esperaba a las otras 4 culpables de la muerte de la niña. Tras la muerte de las 2 primeras, un equipo del ayuntamiento soldó la alcantarilla para que nadie más pudiera abrirla. Sin embargo, eso no pareció impedir la tercera víctima. La arrancó del suelo, algo que requería una fuerza sobrehumana. Por supuesto, esa fue la gota que colmó el vaso y se decidió colocar vigilancia a las 24 horas en ese peligroso punto de encuentro para suicidas. Las 2 víctimas restantes murieron de la misma forma, pero el espíritu de Carmen en esta ocasión las guió hasta las alcantarillas cercanas a sus domicilios. La vigilancia podría frustrar sus planes. Una por una cayeron en las alcantarillas perdiendo el rostro y rompiéndose el cuello. Todas habían quedado dormidas antes de su trágica muerte. En ese momento, cuando se encontraban más vulnerables, Carmen aprovechaba para poseer sus cuerpos y guiarlas como si se tratara de un caso de sonambulismo. Una muerte tan cruel como la que ella había sufrido. Un destino cruel porque podían sentir todo lo que ocurría, pero no tenían control de su cuerpo. Pero la cadena de muertes no se detuvo ahí, ya que posteriormente otros compañeros de clase de Carmen también fueron encontrados muertos en alcantarillas con el cuello roto y el rostro anulado. Ellos y ellas también se habían quedado dormidos antes de aparecer muertos. Resulta muy inquietante pensar que todos esos otros compañeros muertos no habían creído en los correos electrónicos que afirmaban que Carmen fue empujada. ¿Acaso el espíritu de Carmen se estaba vengando? ¿Podría esto explicar muertes tan extrañas, en las que no se entendía cómo diablos los cuerpos habían ido a parar a la alcantarilla sin que nadie advirtiera con claridad el rumbo de las víctimas? El espíritu de Carmen Winstead andaba suelto, y quien no creyese que ella fue empujada corría el riesgo de ser castigado con una muerte semejante a la de ella. Muerte que caería sobre él o ella durante las horas de sueño, un sigilo que solo se rompería al caer por la alcantarilla. La leyenda de Carmen Winstead, una historia que empezó a surgir desde el año 2006, llega al cartel@lamega.com.co. Envíe sus historias y demás por increíbles que parezcan al cartel La Mega Cartel Paranormal.